Quiero hablarte de ese amor sin límite. El amor, Dios lo expresa en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a través de muchas formas. Le habló a personas llamados profetas, les habló a los sacerdotes, les habló a algunos reyes, y él expresaba sus intenciones de traer la salvación a todos los seres humanos por medio del pueblo judío. Ahora bien, cuando viene Jesucristo y nace Jesús, entonces ese amor se hizo carne. Ese amor de Dios se hace tangible, se hace visible. Uno de los discípulos de Jesús le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y no has conocido que yo soy la expresión del Padre. La imagen y semejanza de Dios expresada a través de Jesús. Esa imagen maravillosa de misericordia, de verdad, de disciplina inclusive, de guianza, ¿verdad? El amor del Padre expresado a través de Jesús y a través del reino que Él vino a anunciarnos. Así que el amor de Dios es expresado en Jesús y vino a nosotros para cambiar nuestra historia, para darnos un futuro lleno de propósito y de plenitud. Esa es la primera verdad que en esta noche necesitas abrazar. En este día del amor, ok, nos encargamos, ¿verdad? Los que lo celebran, los que estamos celebrándolo y todo esto, bueno, nos encargamos de hablar con los seres queridos, los seres amados y expresarles, ¿verdad? En las parejas, expresas, está bien, ok. Pero hoy tú necesitas aprender esto, necesitas guardarlo en tu corazón. El amor de Dios fue expresado en Jesús y Jesús vino a nosotros para cambiar nuestra historia. El amor de Dios ha cambiado nuestra historia y nos ha venido a dar un futuro lleno de propósito, de destino, a cambiar nuestra identidad y a darnos esperanza. Ese amor hay que celebrarlo todos los días. Celebra a tus seres amados, celebra a tus seres queridos. Está bien, ¿verdad? Necesitamos expresar, pero ¿cómo vas a expresar ese amor? ¿Será un amor como muy condicionado a que si tú me hiciste bien te puedo amar? ¿O será el amor de Dios que está fluyendo a través de mí para expresarlo de muchas maneras? Aún al que se levanta como mi enemigo porque en ese momento me hizo algún daño o causó alguna ofensa, Jesús dijo, amen a sus enemigos. Ámenlos, bendíganlos, oren por ellos, piensen bien de ellos. Porque si tú te mantienes pensando bien de ellos, perdonando, cuando los vuelvas a ver, cuando trates con ellos, los vas a tratar bien. Y el amor del Padre estará siendo expresado a través de ti, iglesia. En Juan capítulo 15, voy a leer el verso 9 y 10 de la versión internacional, Juan 15, 9 y 10. Dice así, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que hay una relación muy estrecha entre la obediencia y permanecer en el amor. Cuando tú aceptas el amor de Dios, estás aceptando todo lo que viene de Él. Y Jesús es la expresión de Dios máxima que nos pudo haber dejado y su Espíritu Santo. Y entonces cuando tú aceptas a Jesús y permaneces en su palabra en obediencia, estás abrazando su amor. ¿Cuántos están dispuestos a abrazar su amor? ¿Cuántos están dispuestos a permanecer en Jesús? Dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. ¿Sabes cuál es la clase de amor que tiene Dios? Es un amor abundante que todo lo perdona, que todo lo sacrifica, que ve por los demás, ¿verdad? Que ve por tu destino, por tus generaciones. Esa es la clase de amor de Dios. Y dice, esa clase de amor es la clase de amor con la que Dios me ama y así mismo yo los amo a ustedes. Así que en esta noche, sé que tienes seres queridos que te aman, hay personas cercanas a ti que te aman, lo sé, ¿verdad? Parientes, pareja, en fin, ¿verdad? Hay personas que te rodean y que te aman, pero yo quiero decirte algo, por encima de todo eso, que es bueno, pero por encima de todo eso, hay un amor más grande que está cuidando por ti, que está protegiendo tu destino, tu futuro, tu propósito y a tus generaciones.
Esa clase de amor es el fundamento para que tú te puedas relacionar con las demás personas. El ágape de Dios es una plataforma donde tú puedes poner todas las expresiones de amor que tenemos nosotros los humanos, entre parejas, entre los parientes, ¿verdad? En la familia, con los amigos, con nuestras mascotas, en fin, tenemos diferentes expresiones de amor. Pero cuando el ágape de Dios es el fundamento de todas esas expresiones, nuestras relaciones van a funcionar bien. Y yo lo decía en estos días, me parece que el martes pasado yo les compartí esta parte acerca del honor. Cuando tú tratas todas las cosas que se refieren a Dios con honor, con gratitud, tú estás abrazando precisamente ese amor de Dios, y lo que viene de regreso a tu vida es el honor y el amor con que Dios te ama. Así que no dejemos de practicar estas cosas. Y aquí el apóstol Juan está escribiendo acerca de Jesús. Él está enseñando una parábola maravillosa, muy poderosa acerca de la vid verdadera, donde él está diciendo: permanezcan pegados a mí para que puedan dar mucho fruto. Y dice: así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Así es que permanezcan en mi amor. Y sabes, aquí no se trata de sentimientos, porque muchas veces obedecer la voluntad del Padre, obedecer la voluntad de su palabra, puede ser que nos cueste, puede ser inclusive que nos duela, porque a veces perdonar duele, hacer a un lado la ofensa, hacer a un lado el dolor, ¿verdad? Y perdonar y usar tu fe para perdonar. A veces duele, a veces no es agradable, y permanecer en su amor tal vez no resulte fácil en ese momento, pero dice: si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que la clave para que el amor de Dios permanezca en ti y tú permanezcas en ese amor, y ese amor te cuide, te proteja, te prospere, te dé inteligencia y sabiduría espiritual, ese amor expresado en muchas formas, tú necesitas y yo necesitamos permanecer en ese amor. Y la única manera de permanecer en ese amor es obedeciendo sus palabras, sus mandamientos, dice aquí, ¿verdad? Así que la distancia más corta hacia la felicidad es la voluntad de Dios. Anótate esa, la distancia más corta hacia la felicidad y la plenitud es la voluntad de Dios. Ahí está accesible. No, pero me cuesta trabajo porque no siento, porque pienso que no, y que es injusto lo que me hicieron y esto y aquello. Pero la distancia más corta para que encuentres paz y plenitud es la voluntad de Dios. Permanece en su amor, permanece en él. Dice Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2, versión internacional. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¡Wow! ¿Cuál es nuestro modelo de amor entonces? Necesitamos ir a las Escrituras, necesitamos decirle al Espíritu Santo: revélanos ese amor, revélanos la dimensión del amor de Dios, la profundidad, la altura, la anchura de ese amor. Dice aquí: imiten a Dios como hijos muy amados. ¿Cuántos son muy amados? ¿Cuántos de veras creen que son muy amados por Dios? A veces Dios permite que sucedan cosas, ¿verdad? No nos evita ciertas cosas porque necesitamos crecer, porque necesitamos aprender, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios no nos ama, al contrario. Dios ama profundamente a sus hijos. Y dice aquí: imiten a Dios como hijos muy amados. Así es que a la hora de soltar el perdón, a la hora de pasar por alto ciertas circunstancias o situaciones, ¿verdad? No sientas una pérdida, no sientas injusticia. La justicia de Dios está por encima de eso, y tú necesitas imitar a Dios como hijo muy amado. Si permaneces en ese amor, el amor de Dios te cuida, te protege, te lleva a prosperar, te guía, te mantiene en paz, te lleva a aguas de reposo, descansas ahí, estás menos estresado, en fin, tantos beneficios que tú puedes obtener. Y dice aquí: imiten a Dios como hijos muy amados, lleven una vida de amor. Y ese es el reto para nosotros, porque asociamos el amor con sentimientos.
Asociamos el amor sentir cosas bonitas, ¿verdad? Y vamos, esa es parte de las relaciones humanas. Pero yo quiero decirte algo, el amor que nos está revelando Dios en esta noche es un amor que está por encima de todas estas cosas emocionales entre los humanos. Amén. Así que si tu fundamento es el ágape de Dios, si tu fundamento es el amor de Dios, tus relaciones de pareja, de amistad, cualquier clase de relación va a poder avanzar. Decíamos la semana pasada, trata tus relaciones verticales, o sea, mi relación con Dios, ¿verdad? Con honor, con alto grado de honor, pero también las relaciones horizontales, o sea, las personas con las que nos relacionamos, también trátalas con honor. Y a veces darles honor no es fácil porque se comportaron de cierta manera, porque hicieron ciertas cosas, y darles honor no es fácil. Y darles amor no es fácil, pero dice aquí, sean imitadores de ese amor como hijos muy amados, porque estás conectado a la fuente de ese amor. Y dice, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Fíjate lo que hizo Jesús. Fue a la cruz del Calvario resistiendo todo, aguantando todo y sufriendo todo. Y a veces nosotros nos cuesta trabajo pasar por alto una ofensa y perdonar. Y para nosotros representa un gran sacrificio. Pero aquí nos está diciendo, sean como Él que su amor lo llevó a los límites, más allá de los límites de entregar su propia vida por nosotros como una ofrenda en sacrificio fragante. Sabes que cada vez que tú obedeces a Dios y abrazas su amor, agradas al Padre. Cada vez que tú sueltas el perdón, cada vez que tú ayudas a los demás, cada vez que pasas por alto la ofensa, cada vez que dejamos de criticar, cada vez que dejamos de juzgar, que dejamos el chisme, que dejamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Que refrenamos nuestra boca, nuestra lengua para no hablar mal y comenzamos a desarrollar el pensamiento benigno, el espíritu benigno, entonces agradamos al Padre. Pablo escribe este mensaje del Evangelio de Jesucristo por revelación, ¿verdad? A él se lo revelaron. Y mira, yo entiendo que hay 5 áreas fundamentales donde nuestra vida refleja que estamos siendo transformados, refleja ese amor. En nuestras decisiones, cada decisión que tú tomas está reflejando qué tanto estamos entendiendo este amor, qué tanto estamos creciendo en este amor. Nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestras relaciones, ese es el campo que comprueba, ¿verdad? Yo puedo estarte diciendo muchas cosas acerca del amor, pero en nuestras relaciones, si tú me ves cómo me relaciono con los demás, ¿verdad? Y no digo que sea infalible, puedo fallar, puedo tropezar en algún momento, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de las veces tú tendrás que ver en mí un comportamiento donde verás que el amor del Padre ya está haciendo algo en mí, en mis decisiones, en mis actitudes, en mis relaciones. También en la administración, o sea, cómo administras los recursos de Dios, cómo administras los recursos que Dios está poniendo en tus manos y en tus prioridades. 5 áreas donde el amor del Padre nos está transformando y podemos comprobarlas. Y anótalas porque es importante que tú evalúes estas 5 áreas todos los días y digas, ¿cómo están mis decisiones? ¿Cuáles son mis decisiones que estoy tomando? ¿Son decisiones carnales? ¿Son decisiones emocionales? ¿Son decisiones donde no tiene nada que ver el espíritu, aunque sienta bonito? No tiene nada que ver con la palabra de Dios. Son meramente almáticas, ¿verdad? O carnales, como dice la Biblia. ¿Qué clase de decisiones estoy tomando? Porque estamos leyendo aquí que nosotros seamos imitadores, ¿verdad? Como hijos muy amados y que vivamos en ese amor. ¿Qué actitudes estoy tomando? ¿Cuáles son? ¿Cómo llevo mis relaciones? ¿Cómo estoy fundamentando mis relaciones? ¿Cómo administro los recursos que Dios me da? Y las prioridades en mi vida, ¿cómo están? Porque entonces ahí tú puedes medir y evaluar el amor del Padre, tu vida espiritual, cómo estás creciendo en el espíritu, si estás caminando más en el espíritu o más en la carne, ¿verdad? Hay una lucha ahí que tenemos interna y cada día somos transformados a su imagen.
Así que estas 5 cosas te ayudan a ti a medir, ir midiendo decisiones, actitudes, relaciones, administración y prioridades. Es muy importante, ¿verdad? Que todo hijo de Dios sepa lo que hizo Jesús por nosotros para disfrutar nuestra vida plenamente. ¿Sabes? Dice el apóstol Pablo, las cosas que está enseñando, no las recibió de ninguna persona, ningún ser humano. Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12, dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. O sea, él no lo inventó, ¿verdad? No se le ocurrió. Además, no se le podía haber ocurrido a un ser humano todas las cosas que escribe Pablo en sus cartas. Dice, quiero que sepan que el evangelio que yo predico no es invención humana, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Y por eso Jesús al principio nos dice en Juan 15, permanezcan en mis mandamientos, permanezcan en mi palabra. Ahora viene el apóstol Pablo por revelación de Jesucristo. Jesucristo ya no está aquí, ya está habitando la eternidad, sentado en lugares celestiales, pero le da revelación a Pablo de esos mandamientos revelados, más sencillos, más prácticos, para que tú y yo los obedezcamos y permanezcamos en ese amor. Si tú permaneces en sus principios, los principios te protegen. ¿Se acuerdan en la enseñanza que nos daba la pastora el domingo anterior? Los principios te protegen. Permanece en ellos, porque Jesús los reveló a los apóstoles para dárnoslos a nosotros a través de su palabra y que permanezcamos seguros en ellos. ¿Cuántos están aprendiendo algo esta noche? El amor del Padre. Un evangelio que anuncia, ¿verdad? Nuevas cosas, sanidad, prosperidad, pero sobre todo la expresión del amor del Padre que nos protege y nos cuida. Así que el amor que ya está en nosotros cuida, protege, no hace nada incorrecto, cuida a los que están cerca, pero también a los demás, ¿verdad? Y hace que la relación con el Padre permanezca fuerte. Así que gracias a Dios por lo que se le reveló a Pablo, y quiero avanzar un poco más en esta noche, quiero ir un poco más. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, la versión internacional dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. La finalidad del amor del Padre, el cual se le ocurrió la idea maravillosa, la gran idea de enviar a su Hijo, de él mismo convertirse en Hijo, ¿verdad? Y venir al sacrificio de la cruz, fue precisamente para librarnos del dominio de las tinieblas, la condición en que quedamos a partir de la caída de Adán, de la desobediencia de Adán. Todos los seres humanos quedamos en esa condición y no teníamos esperanza. La única esperanza era el amor que el Padre sentía por todos nosotros, que tiene para con nosotros, y por esa razón envió a su Hijo a morir por nosotros. Dice que nos libró del dominio de la oscuridad. A ti y a mí nos ama tanto el Padre que Él ya no quería que estuviéramos en tinieblas y en oscuridad. Estábamos viviendo en muerte, estábamos en pecado, alejados de Dios, alejados de sus promesas y de la herencia que Dios tenía para nosotros, y no teníamos ninguna posibilidad. Y para colmo, en mi caso, yo no andaba buscando a Dios. Él se encontró conmigo, Él me encontró. Dice que nos trasladó del reino de su amado Hijo, del reino de oscuridad al reino de su amado Hijo, y ahí tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces, analiza esto, el amor de Dios. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué nos salvó a todos? ¿Por qué Él, viendo mi maldad, viendo mis pecados, y así como yo andaba ajeno a sus promesas, no lo buscaba, no estaba interesado en Él, ¿verdad? Y aún así Él miraba mi vida y me miraba con amor, y Él decía, va a llegar el momento en que te presente la salvación, en que
capte tu atención para que tu corazón se vuelva a mí y nos reconciliemos. El Padre es el más interesado en que tú y yo estemos reconciliados con Él. Él es el más interesado en nosotros. Yo pensaba que yo había desarrollado cierto interés por Él, pero en una ocasión el Espíritu Santo me dijo, no tienes idea de cuán interesado estamos por ti, de cuán interesado el corazón del Padre está por ti, por tu vida, por darte un destino, porque tú puedas descubrir todas las intenciones del Padre. Son intenciones de bien, son intenciones para darnos un gran futuro. Ese es el Padre que nos ama y nos ha dejado lo más valioso, Él mismo a través del Espíritu Santo. Amén. Así es que, ¿cuántos son hijos, hijas amadas, hijos amados? Nadie vuelva a decir, me siento solo, oh, es que nadie me felicitó hoy. Oye, espérame, está muy padre tener personas que nos amen, cuiden de nosotros y todo eso está bien, pero, sabes, tenemos el amor del Padre que cubre todo. Amén. Dice que ese amor nos redimió. ¿Sabes qué quiere decir redimir? Quiere decir librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación vergonzosa. Estábamos destinados, ¿verdad? Y obligados a vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, y nos esperaba una eternidad sin Dios, ¿verdad? De dolor, una situación vergonzosa. Estábamos perdidos. Redimir quiere decir conseguir la libertad de una persona, sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, comprar de nuevo algo que ya se había vendido y cambió de dueño. O sea, nos cambió de dueño. Estábamos vendidos al Satanás y a las tinieblas y Él trajo el precio, su Hijo paga el precio, muere por nosotros, va a la cruz. Dios pone todos nuestros pecados, nuestras enfermedades y todo el dolor lo pone ahí y nos rescata por medio del sacrificio de Jesús. Eso es la expresión de amor más grande que yo puedo ver y conocer. Gracias a Dios por ello. Y yo les digo a todos los que pues hoy recibieron expresiones de amor, no está mal, está bien, por supuesto. Claro que sí, no estamos aquí para odiarnos ni para rechazarnos, nada de eso. Por supuesto que no, eso no tiene nada que ver con Dios, pero pon tu mirada en esta noche y pon tu enfoque en lo que es prioritario, en lo que es importante, porque si tú te paras en esa posición, entonces todas tus relaciones van a ser más poderosas, más duraderas, van a ser de mejor calidad. Si el amor de Dios está en nosotros, iglesia, y eso es lo que nosotros tenemos el día que tú naciste de nuevo, cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, esa esencia del amor de Dios fue depositada en ti, fue impartida en ti. Tienes tanto amor como para amar a los enemigos, tienes tanto amor para amar a las personas que amas, ¿verdad? Aquí en la tierra y para tus enemigos. Tienes suficiente amor para todos, para avanzar, para progresar, para prosperar. Así que cambia tu óptica, cambia tu perspectiva en esta noche. Amén. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13, Cristo nos redimió, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero o de una cruz, ¿verdad? De madera. O sea que Cristo sabía, Jesús sabía que todo lo que él iba a hacer antes de ir a la cruz nos iba a redimir, que su propia vida iba a pagar el precio para que tú y yo hoy estemos gozando de esta esperanza, estemos gozando de esta herencia, estemos gozando de este amor. Él sabía, hace 2000 años en su pensamiento, Dios le pone una visión y le dice, mira, todas las generaciones que van a ver la luz, que van a ver la redención, que van a ver una vida abundante, una esperanza. Por eso tú y yo hoy, iglesia, tenemos esperanza por el amor del Padre. A tal grado nos amó que fue capaz de entregar a su Hijo en sacrificio, verlo sufrir, verlo padecer, verlo padecer el dolor y todo el sufrimiento por nosotros. Y dice aquí, se hizo maldición. Dios puso todo el pecado en Jesús. Él era perfecto, Él era justo, Él era santo, y en la cruz del Calvario Dios pone todos los pecados, todas las enfermedades y toda maldición para darnos su condición. Ahora tú y yo recibimos una naturaleza santa,
justa, llena de amor, con la mente de Cristo, capaz de entender sabiduría, capaz de entender inteligencia del Espíritu. Y ahí está. Y en la medida que nosotros crezcamos en la fe, en la medida que nosotros profundicemos en la palabra de Dios, se va a activar todo eso. Así que en esta noche yo declaro que se activa en ti ese amor de Dios abundante. Yo declaro que en ti se activa, ¿verdad? Y que Dios abre los ojos de tu entendimiento para que puedas conocer la voluntad de Dios, para que puedas entender sabiduría, inteligencia espiritual y la mente de Cristo sea la que dirija tus pasos de hoy en adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo tomo esa palabra? Amén. Así que esta ley de la que está hablando, esa ley que consistía en mandamientos, en principios, estatutos que Dios le mandó a Moisés, ¿verdad? Para que su pueblo obedeciera, resulta que como no la podían obedecer, ellos tenían que sufrir, tenían que vivir, ¿verdad? Las consecuencias de no poder obedecer los mandamientos de Dios. Y dice que estaban bajo maldición al no poder cumplirlas. Lo que está diciendo aquí que la maldición de la ley, y nosotros estábamos ajenos a esa ley, y por supuesto estábamos bajo maldición. Y la maldición de la ley contemplaba tres cosas. Muerte espiritual, quiere decir que la vida de Dios no estaba en nosotros. Por lo tanto, el amor de Dios no era conocido en nosotros. No estaba esa misericordia, esa gracia, ese amor. No estábamos conscientes de que nos amaba Dios, de que aún sin conocerlo, Cristo ya había muerto por nosotros y que Dios estaba esperando el tiempo para tener un encuentro con nosotros. Y muchos de nosotros tenemos diferente historia de cómo conocimos a Cristo, pero ese era el momento señalado por el Padre para que tú te encontraras con la salvación y el amor de Dios, ¿verdad? Entonces la muerte espiritual nos separaba de la vida de Dios, estábamos muertos en nuestros pecados, la vida de Dios no fluía en nosotros y por esa razón había pobreza, falta y escasez de recursos y la enfermedad. Así que esta maldición de la ley que habla Pablo abarcaba muerte espiritual, pobreza y enfermedad. Pero en Romanos capítulo 6, verso 14, la versión internacional dice que así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pasó aquí? Que Jesús vino a cumplir toda la ley y su justicia, él era justo porque obedeció toda la ley. Su justicia nos fue impartida a nosotros. Hay una figura en Levítico, te la voy a platicar rápidamente. En Levítico, en las ordenanzas de la ley se dividía en tres grandes secciones y una de ellas eran las ordenanzas religiosas o los rituales religiosos, ¿verdad? En las leyes de Levítico. Y todo eso era para los judíos, no para nosotros, pero era una representación de lo que hizo Jesús. Y Dios le ordenó a Moisés y le dijo, diles a los sacerdotes que traigan de las manadas un cordero, un macho cabrío, un corderito, con ciertas características, ¿verdad? Lo tenían que revisar que fuera perfecto, que no tuviera ningún defecto. Eso implicaba que fuera totalmente justo, ¿verdad? Y dice, lo traerás a la puerta del tabernáculo o del templo que ellos tenían en el desierto y lo presentará, se nombrará un representante del pueblo y él lo presentará al sacerdote. Y cuando el sacerdote salga a la puerta del tabernáculo, lo recibirá. Y entonces el representante del pueblo pondrá su mano sobre el corderito y confesará todos sus pecados. Hemos pecado contra ti, Señor. Hemos faltado a tu ley. Hemos transgredido tus mandamientos. Hemos hecho esto, reconociendo él mismo por sus propios pecados y por los del pueblo. Y en ese momento el sacerdote veía, ¿verdad? Dios le daba testimonio que ese hombre estaba arrepentido. Y entonces él consideraba, ¿verdad? Ese ritual que hacían ahí lo consideraba como hecho y dice que lo consideraba como justo y lo declaraba justo a él y a los que él representaba. Entonces, en otras palabras, cuando él estaba confesando los pecados, estaba poniendo todos sus pecados en ese cordero inocente. Y la inocencia del cordero le era impartida a ese hombre y a los que él representaba. Había un intercambio. La inocencia del cordero era impuesta al que era pecador y el pecado del pecador y de todos los que él representaba era impuesta al cordero.
Así que ahora el cordero era el culpable y el cordero era el que tenía que morir porque la ley de Dios decía que el que esté en pecado tiene que morir. Entonces el corderito era sacrificado y esa sangre derramada era presentada, ¿verdad?, al sacerdote y era la evidencia de que había muerto el pecador. Entonces Dios mandaba señal en el desierto y la columna de fuego descendía sobre el tabernáculo y era una señal donde Dios había cubierto el pecado de todo el pueblo y se alegraban y hacían alabanza y decían: Dios nos ha perdonado, Dios ha cubierto nuestro pecado, y danzaban y había alabanza porque sabían que Dios los iba a guardar, los iba a cuidar, los iba a prosperar, no los iba a tocar la enfermedad ni el enemigo. Esa figura que pasaba en el desierto se cumplió en Jesús. Cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús a las aguas del Jordán, él hace esta declaración: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Los demás eran corderos que habían criado los hombres, ¿verdad? Eran corderos de hombres. Este era el Cordero de Dios, el que había sido enviado por el amor del Padre. Dice: este es el que quita definitivamente los pecados de todo el mundo. Así que él viene y se bautiza, cumple con toda justicia y está listo para ir a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Dios pone toda la inocencia, toda la justicia, toda la santidad, toda la perfección en Jesús. Así es que nosotros, como ese representante del pueblo que venía delante del sacerdote, pone su mano sobre el cordero, y poner su mano sobre el cordero quiere decir que tú de todo corazón te arrepientes de tus pecados y le dices: Señor, he pecado contra ti. Señor, reconozco que he sido pecador, reconozco que he transgredido tu palabra, he transgredido tu ley, he transgredido tus mandamientos, ¿verdad? En este caso nosotros arrepentirnos de nuestra vida pasada, arrepentirnos de lo que hemos hecho. Y entonces hay un intercambio maravilloso. En la cruz del Calvario sucedió un intercambio poderoso. La santidad, la justicia, la perfección de Jesús te es impartida a ti para que nazcas de nuevo a una nueva naturaleza, y todos los pecados son puestos en Jesús. ¿No es impresionante eso? ¿No es maravilloso? ¿Cuál amor será mayor que ese? Entre los humanos no hay amor. Podemos sacrificarnos por las personas y hacer ciertos sacrificios y renunciar a ciertas cosas, ¿verdad? Por el bien de otros, porque los amamos, pero eso no se compara con el sacrificio que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros, para darnos una vida nueva, para impartirnos su vida. Él se conservó toda su vida santo, justo, sin pecado, fue probado en todo y fue hallado sin pecado. Se conservó así, estando en condición de hombre, se conservó obediente, estuvo bajo la autoridad del Padre todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa naturaleza estaba lista para dárnosla como herencia. Esa es nuestra herencia, el estado, la condición de Jesús, justo, santo, sin pecado, maravilloso. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por esto? ¿Cuántos pueden decir: gracias, Padre, por ese amor con el que me has amado? Amén. ¿No es impresionante eso? Así que por favor, no vuelvas a decir que nadie te ama. Tienes el amor más impresionante que cualquiera pudiera tener y esperar. Se encargó de la enfermedad, se encargó de la pobreza, se encargó de las maldiciones generacionales. Yo declaro que tú eres en tu generación el que detiene todas las maldiciones que venían de generación en generación en generación, y que lo que había puesto su mirada el enemigo sobre ti, tu descendencia, se detiene porque tú has entendido el amor del Padre. Porque en esta noche yo oro que el Espíritu Santo te dé revelación del amor del Padre y te dé la profundidad, la altura y la anchura de ese amor, y te haga entender que no estás solo en esta vida, que no estás sola, que el amor del Padre está contigo y que todo un camino de oportunidades está delante de ti. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Iglesia, hay tantas oportunidades que hay en este día para ti, para que tú hagas conforme a todo lo que Dios preparó para tu propósito, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que hoy estás hablándonos a nuestro corazón. El pecado no va a volver a tomar gobierno sobre tu vida. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 30 y 31, versículos 30 y 31. Dice el apóstol Pablo: pero gracias a Dios,
Ustedes ahora son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? A ver, levántenme su mano. Quiero ver ahí los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Bueno, dice, gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ahí está nuestra alabanza, ahí está, ¿verdad? Todo lo que nosotros podemos decir que hemos alcanzado, nos gloriamos en el Señor. Y dice aquí algo bien impresionante. Gracias a Dios, iglesia, ustedes ahora son de Cristo Jesús. Y por esa razón, dice que Dios nos ha constituido. O sea, lo que yo decía del intercambio, legalmente eres justo, legalmente eres santo, legalmente ya fuiste justificado, legalmente hay sabiduría en ti, legalmente has sido redimido. El enemigo ya no tiene nada contigo, ya no te puede seguir engañando, ya no puedes seguir lamentándote por el pasado, la culpa del pasado, la culpa de los errores del pasado o las personas que te hirieron en tu pasado. ¿Por qué? Porque nos ha constituido como sabiduría de Jesús, ¿verdad? Somos sabiduría de Jesús, somos justificación, santificación y Él pagó el precio, hemos sido redimidos. No hay nada legal que el enemigo pueda venir sobre tu vida y decir es que tu pasado, todo lo que hiciste en el pasado. Y si alguien en el presente ha cometido pecado, ha cometido errores, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así es que si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Así es que permanece en la posición en la que Cristo ya te hizo libre. Amén. Entonces el que se gloríese en el Señor y diga, oh, yo soy de Cristo Jesús, yo soy de Cristo Jesús. Oye, pero es que he visto que has cambiado. Mira, te has vuelto una persona diferente. Ahora ya haces las cosas correctas. Oh, gracias a Dios. Él me salvó, Él me transformó. El que se gloríe en el Señor, ¿verdad? No hubo un mérito personal, sino que fue el mérito de Jesús. Oh, pastores, que usted es tan buena onda, tan bueno. Hey, no me conociste en el pasado. Gracias a Dios, hay algo de Dios en mí que se está mostrando a los demás, ¿verdad? Si tú puedes ver ese amor, si tú puedes ver esa gracia, esa generosidad o lo que tú puedas ver bueno en mí, gloria es al Señor. Amén. Así es que el que se gloríese en el Señor. Así que al aceptar a Jesús como Salvador y unirnos a Él, podemos caminar en su palabra y tener una vida abundante. Dice Jesús, si permanecen en mí, en mis palabras, van a permanecer en mi amor. Y quiero repetir esto, el amor de Dios te cuida, te protege, te hace crecer, te levanta, te alienta cuando has cometido errores, te dice, hey, levántate, eres tan digno, cometiste un error, arrepiéntete, haz el cambio y avanza. El amor de Dios nunca te va a dejar estancado, nunca te va a dejar detenido. El amor de Dios es permanente, todos los días está fluyendo, todos los días. Tú puedes despertar, sentirte desanimada, desanimado por lo que sea. A lo mejor el día no te salió bien, personas hicieron cosas contra ti, lo que sea, y eso está afectando tus emociones. Y es inevitable, por supuesto, ¿verdad? Es inevitable no sentir el dolor o el rechazo, cosas de ese tipo. Oh, pero cuando tú pones tu pensamiento en Él, cuando tú vuelves tu mirada a Él, entonces todo cambia. Empiezas a percibir, ¿verdad? Y a ser levantado por ese amor maravilloso. Un amor incondicional, un amor que no tiene límites, que no alcanzas a dimensionar la altura, la anchura y la profundidad. Y yo quiero decirte en esta noche, echa raíces en ese amor. Ahí está tu futuro, ahí está tu crecimiento, ahí está todo lo que tú estás esperando en esta vida, lo que tú buscas, lo que estás deseando que venga a tu vida. Si quieres sentirte amada, amado, si quieres sentirte importante o valorado, ¿sabes qué? Pon tu mirada en Él y eso va a cambiar todo, todo. Así que yo quise hablarte de este amor, que es un amor incondicional, que es un amor que no se conoce entre los humanos
y cuando tú lo proyectas, impactas a los demás. Trata todas las cosas que se refieren a Dios con honor, con un alto grado de honor, con amor, y trata a los demás de esa forma. Por eso es que yo recuerdo que la primera vez que leí esa parte del Evangelio donde dice Jesús, amen a sus enemigos, yo no comprendía de qué estaba hablando. Yo decía, ¿cómo? La lógica humana dice, no, al contrario, tienes que hacer algo para que pague por lo que te hizo, ¿verdad? Esa ofensa fue tan grande y tiene que pagar. Y Jesús decía, ámenlos, oren por ellos, bendigan sus vidas y hagan algo por ellos. ¡Wow! ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de justicia es esa? Pero en la medida que fuimos entendiendo más, nos dimos cuenta que en el momento en que nacimos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza en la cual sí es posible amar a los enemigos, sí es posible desarrollar ese amor, desarrollar ese carácter de Dios a través del Espíritu Santo.